Hoy, en Padel Salud, la articulación de la muñeca. Conoceremos muy de cerca a la gran desentendida y entenderemos, además de los detalles obvios, por qué es tan importante en el deporte del pádel. Aquí, donde siempre, en AZ Recovery. ¡Comenzamos! Bueno, y aquí estamos un día más en AZ Recovery y hoy, bueno, pues con uno de los fijos, con uno ya casi de los de siempre, que estáis ya muy acostumbrados a verlos, con Jaime, parte del equipo de aquí de AZ Recovery. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, todo fenomenal. Bueno, oye, yo tengo muchísimas ganas de lo que viene hoy porque, bueno, ya lo he dicho en la presentación, vamos a hablar de la articulación de la muñeca, una articulación tan importante en el deporte del pádel. Hay un básico y está claro que lo tenemos claro, es muy importante porque es la articulación responsable del agarre, ¿verdad?, de la pala. Pero, ¿qué más detalles tenemos que conocer de la muñeca? Ilumínanos un poco. Bueno, para empezar, básicamente que todo lo que conforma la muñeca, vamos a hablar sobre la estabilidad del carpo, que al final es el conjunto de huesos, que tenemos muchos huesos en la articulación de la muñeca y también muchos ligamentos, tendones, etcétera. Entonces, ese conjunto a la hora de jugar nos tiene que generar un buen agarre y una estabilidad de cara a afrontar diferentes movimientos. Yo tengo ganas y tengo curiosidad por saber que nos cuentes pues una serie de ejercicios, incluso para calentar antes de un partido. Ejercicios para fortalecer esa articulación tan importante en este deporte. Si podemos hacer algo, y si nos hemos hecho un poquito de daño, si podemos hacer algo para prevenir esas lesiones o para, desde casa, poder tener un primer abordaje antes de ir al fisioterapeuta. ¿Todo eso lo vamos a ver hoy? Eso, por supuesto que sí. Hoy lo que vamos a ver son, en primer lugar, ejercicios de movilidad para la muñeca, porque igual que otras articulaciones, tenemos el rango de movimiento articular, que es fundamental a la hora de tratar cualquier articulación. Y luego, por otra parte, ejercicios tanto básicos de fortalecimiento para tener una buena sinergia entre diferentes musculaturas, como ejercicios más de fortalecimiento o a nivel fuerza para mejorar nuestras condiciones físicas. Me gustaría que nos cuentes un poco, así muy por encima, cómo es la articulación de la mano, ¿vale? Tenemos por ahí un amigo, ¿no? Sí. Ahí detrás. Háblanos así, ya digo, para iniciarnos en lo que es la mano, sí. Vale. Bueno, pues en primer lugar aquí vemos que al final tenemos un conjunto, que era lo que hablábamos antes del tema del carpo, que son todos estos conjuntos de huesos muy pequeños y que al final cualquier lesión en uno de estos huesos pues son muy molestos porque al final hay muchos ligamentos, el proceso de recuperación es complicado, incluso uno de los problemas más comunes pueden ser calcificaciones o edema óseos, que son bultitos que podemos notar a veces en las muñecas, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos lo que nos componen el cúbito y el radio, y que luego nos afecta la articulación del codo, que es algo muy importante que tenemos que hablar, que en algunos momentos el bíceps braquial, por ejemplo, si tenemos algún problema en esta articulación del codo, pues nos puede repercutir perfectamente en todas las acciones de la muñeca. Mira, nos hemos traído aquí una pala, ¿vale? Una pala, porque, bueno, claro, si vamos a hablar de la articulación de la muñeca, sí, es lo más inmediato que tenemos, ¿verdad? Eso es. Una de las cosas que siempre es un debate constante, ¿vale? Es el tema del número de grips que ponemos y, por ende, el diámetro que la empuñadura tiene. Hay un debate súper amplio. Tú, como especialista, ¿qué conlleva un grip más ancho y un grip más estrecho? Yo, como ves, a mí la empuñadura me gusta más estrecha porque tengo mayor sensibilidad, mayor sensación del contacto con la pelota, ¿vale? Pero lo que es anatómicamente, ¿qué nos conlleva? Vale. Bueno, pues en cuanto a los agarres, dependiendo del tipo de agarre que tenga, voy a utilizar más una musculatura u otra del antebrazo. Si yo tengo un agarre muy cerrado, en el que afecta la biomecánica, por así decirlo, del agarre, estoy trabajando más a nivel de flexor cubital. Entonces, este agarre aquí cerrado nos hace trabajar más desde esta parte, y si yo tuviese un agarre más abierto, lo que me haría trabajar sería con esta parte del antebrazo del flexor radial, ¿vale? O el extensor radial, que también, dependiendo del movimiento que haga, pues tengo que utilizar más esa parte de la musculatura. Entonces, al final depende mucho del tipo de agarre y del tipo de movimiento que yo haga, en la que me deberé mojar más en una preparación física del antebrazo o en otra. Claro, porque normalmente un poco la teoría que tiene mucha gente es
no, si yo tengo un agarre muy fino es más lesivo y si yo tengo un agarre más abierto es menos lesivo y viceversa, o sea, realmente hay varias vertientes. En tu opinión, ¿no? Y según un poco lo que las conclusiones que yo saco de lo que tú nos cuentas, es que para nada, o sea, realmente si vamos a tener un agarre más cerrado tenemos que preparar la musculatura para ello y si tenemos un agarre más abierto hay otra musculatura que es la que hay que preparar, pero en definitiva ninguna es más lesiva que la otra, ni mucho menos. No, ni mucho menos, es como todo, al final lo que requiere es una adaptación al agarre. Ya hemos visto un poco los componentes, por así decirlo, de la muñeca, que tenemos esa parte de cúbito y radio y que en función de cómo tengamos nuestro agarre o la presión que debamos ejercer, pues debemos tener más trabajada esa musculatura específica, por así decirlo. Pero claro, si yo estoy trabajando un agarre muy cerrado y fortalezco toda la parte aquí, que tiene que ver mucho que ver también con el bíceps braquial, pues entonces no estoy entrando en profundidad en la musculatura que a mí me interesa. Bueno, oye, yo creo que hemos hecho una introducción muy clara y concisa de lo que va a venir a partir de ahora. Si te parece, nos vamos a la sala para que, bueno, comencemos con esa batería de ejercicios que ya hemos dicho. Ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de preparación para el deporte, ejercicios si hay una pequeña molestia, qué es lo que podemos hacer, un montón de cosas. Eso es. ¿Vamos para allá? Vamos allá. Venga. Bueno, Jaime, ya estamos aquí en la sala de readaptación con muchas ganas de lo que viene ahora. Cuéntanos. Bueno, vamos a introducir ahora algunos ejercicios de tanto, en primer lugar, movilidad articular para la muñeca, para trabajar todos esos gestos que hemos hablado antes, y luego de fortalecimiento básicos, incluso de preparación física y algunos gestos específicos que podemos hacer a la hora de jugar. Vale, a mí me es muy importante también conocer algunos ejercicios, básicos, unos tips rápidos para, de calentamiento antes de un partido, ¿vale? Porque vemos luego a la gente que sí, nos movemos en pista, le damos mucha importancia a la articulación de miembro inferior, estar activos en pista y demás, pero oye, es que la muñeca es lo que nos mantiene en contacto con nuestro utensilio, ¿no? En mi caso de trabajo, ¿no? Que es la pala. Así que yo creo que para mí también es muy importante, no se nos puede olvidar, ¿vale? Lo veremos. Bueno, Santi, como tú me pedías, vamos a empezar por algunos ejercicios que nos ayudan a la hora de calentar. Entonces, en primer lugar, movimientos de rango articular, por así decirlo, de movimiento, igual que hacemos con tema de hombros, etcétera, muy básicos. En primer lugar, tema de brazos, ¿vale? Con antebrazos, manos, dedos y que son unas extensiones. Podemos ir jugando en diferentes planos, ¿vale? Y que ya nos ayudan. También incluso rotaciones aquí internas donde notaremos que la parte cubital gana cierta importancia, ¿vale? Luego trabajaremos también gestos básicos con nuestra pala. A la hora de jugar, ¿vale? Tenemos en cuenta todos esos movimientos de muñeca y los podemos hacer ahora. Tanto aquí un poco de trabajo rotacional, que si ya hemos escuchado incluso nos puede crujir al principio y es normal, hago un crujidito de la muñeca, trabajo aquí y muchas veces yo recomiendo coger una toma del antebrazo, ¿para qué? Para evitar balanceos. Entonces si yo pierdo todos los balanceos, dejo un movimiento muy claro en la muñeca. Claro, es una manera un poco de hacerlo más analítico, ¿verdad? Eso es más analítico, en lugar de aquí donde todo se me va moviendo y tengo cierto descontrol, me sujeto, hago una base de sustentación y desde aquí me centro en todos los movimientos que hemos mencionado anteriormente. Vale, ¿y podemos añadir, por ejemplo, una pelota? ¿Se me ocurre? Sí, por supuesto. Ahora te enseñaré algún ejercicio incluso con una combinación de goma y pelota. Bueno, pues empezamos con ejercicios incluso donde podemos utilizar una propia pelota. A mí me gusta realizar, es verdad, que todos los ejercicios, pero incluir todo el tema rotacional, tanto en un sentido como en otro, donde juntamos diferentes ejes de movimiento y pues básicamente aquí también lo que nos permite es aplicar cierta fuerza de agarre, que luego lo necesitaremos para agarrar nuestra pala. Entonces, esto se puede hacer aquí, como he explicado antes, tanto de manera aislada como, a mí me gusta mucho, pasar una goma, no tiene por qué ser este agarre, puede ser en cualquier valla, banco, donde podamos cruzar una goma, y entonces después de cruzarla, a mí lo que me gusta es enrollar un poco la pelota. Cojo la pelota, la envuelvo aquí y ya genero un agarre. Y con este agarre además lo que puedo hacer es darle un punto de tensión y trabajar en un sentido, trabajar aquí, me coloco y trabajo en otro sentido. Y entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que puedo ir jugando con diferentes tensiones y resistencias para todos los ejes, por así decirlo, de la muñeca.
Entonces al final son ejercicios donde trabajas todo el rango articular, le ejerces una tensión, trabajas tu agarre y se vuelven ejercicios muy completos, que insisto, estos ejercicios a la hora de calentar se pueden hacer perfectamente. Vale, seguimos con los últimos ejercicios que podemos hacer a la hora de calentar y que son muy básicos, pero tratando esa movilidad articular. En primer lugar, forzar la dorsiflexión de muñeca, ¿vale? Cogemos aquí las manos, las juntamos y bajamos aquí un poquito. No pasa nada si al bajar queremos forzar un poquito más, separar el talón de la mano, volver a juntar, y como cuando nosotros jugamos siempre suele ser de manera dinámica, a mí me gusta hacer toda la movilidad, incluso aquí girando hacia adentro, hacia afuera, siempre de manera dinámica. Lo ideal, pues a lo mejor un trabajo de 20 a 30 segundos, descanso la musculatura y otra vez otra serie de 20 a 30 segundos. Incluso muy interesante esta propuesta, con los dedos hacia abajo, en lo que busco es tirar arriba, y es verdad que voy a notar muchísima tensión en esta zona, ¿vale? Entonces aquí un conjunto siempre dinámico, trabajo todas las posiciones y luego lo puedo completar, además de usando mis propias manos, con una pared incluso en la que podemos apoyar y desde aquí realizar un punto de empuje. ¿Por qué yo siempre utilizo este trabajito de aquí y voy variando las posiciones? Porque una de las principales lesiones que se nos pueden dar muchas veces, que son en caídas tontas o cuando forzamos una jugada o lo que sea, ¿qué hacemos? Pues poner una mano al suelo cuando me caigo. ¿Y qué pasa? Que ahí, igual que nos podemos hacer un esguince en un tobillo, podemos tener un mal apoyo de muñeca y lesionarnos. No todas las lesiones tienen por qué ser jugando o afrontando un movimiento, también puede ser en una caída, por poner el brazo, por ejemplo, la mano, el codo. Entonces, trabajando aquí en todos estos rangos, voy trabajando. Normalmente, para quien tenga alguna molestia en la zona articular de la muñeca, estos agarres suelen generar aquí molestia. Incluso la gente que tenga edemas o calcificaciones, le suele salir aquí un bultito, que es muy habitual. ¿Qué puedo hacer para proteger si aquí me molesta? Rotar hacia afuera la mano. ¿Por qué? Porque aquí, en esta dirección, tengo mucha más comodidad de girar que aquí, donde aquí se me limita ya mi dorsiflexión de muñeca. Jaime, estábamos hablando antes en la introducción de musculatura cubital. Eso es. ¿Vale? Claro, tú es que eres muy listo, ¿eh? Tú, claro, hablas con mucho tecnicismo, pero ¿qué es esto de la musculatura cubital y cómo podemos trabajarla? Vale, bueno, tiene que ver con todos los flexores y extensores de la parte lateral del antebrazo. Entonces, una manera muy cómoda de trabajarlo es con un agarre, ¿vale? Podemos utilizar también un banco que tengamos cerca o alguna especie de barra. En caso de no tenerlo, este ejercicio sí que es verdad que se recomienda más en casa, por ejemplo. No es totalmente necesario porque ya hemos trabajado en diferentes posiciones, pero si yo quiero forzar este gesto, lo que voy a hacer desde aquí, fijaré, es rotar hacia adentro la mano, ¿vale? Voy a rotar hacia adentro buscando el meñique y de aquí voy a pasar aquí. Si me cuesta, pues no pasa nada, yo me giro mi cuerpo para tener más facilidades y aquí agarro bien y desde aquí deshago el movimiento. ¿Qué pasa? Que aquí voy a notar tanto esta zona de aquí como todo este agarre, y además ya no solo eso, sino que no dejamos de hacer movimiento articular. Entonces estas propuestas aquí de movimiento son muy interesantes también aquí, en posición dorsal, en posición aquí de agarre palmar, que al final son los famosos agarres pronos y supinos, y trabajar de manera mixta. Entonces aquí vamos a notar como toda esta parte de la musculatura también se estira muchísimo. Bueno, Jaime, oye, ¿cómo te agradezco que me hayas enseñado estos ejercicios de calentamiento? En minutos más o menos, ¿cuánto nos puede llevar? Porque claro, tiene que ser algo rápido. Unos 10 minutos máximo, porque al final son ejercicios que es verdad que puedes ir contando en series de 20 segundos, descansar, rotar, y si lo llevas organizado desde casa, no te llevan entre 5 y 10 minutos, ¿sabes? Vale, hemos hecho ya ejercicio de calentamiento. ¿Qué me vas a mostrar ahora? A ver. Vale, pues ahora vamos a combinar tanto trabajo de movilidad articular como ya trabajo fortalecimiento. Vamos a jugar con esos gestos de muñeca y cómo salir de una rotación interna a una rotación externa, por ejemplo. Entonces lo que vamos a necesitar es esto, cualquier palo, o incluso en casa podemos coger un palo de escoba, que todo el mundo tenemos. Entonces
Aquí lo que vamos a jugar son con rotaciones internas y externas. Si yo centro el agarre en el centro del palo de escoba, por así decirlo, tengo poca resistencia y a mí me sirve para trabajar la movilidad articular. Si lo que quiero es trabajar la fuerza, ¿qué hago? Me voy a un punto distal, a un punto donde me quede mucha distancia arriba, y aquí ya lo que voy a hacer es bajar y controlar. Si yo aumento la distancia, lo que me va a generar es un efecto palanca con mucha longitud, y aquí ya sí que voy a notar cómo me cuesta un poco el pasar de un rango a otro. Incluso yo aquí ya podría incluso forzar, llevarme aquí abajo, y ya incluso noto estiramiento. Pues de este estiramiento remontar hacia arriba. Es muy sencillo porque al final cada uno va a ajustar la medida que él necesite y se siente muy bien. Sí que se recomienda de primeras empezar en el centro, hacer trabajo de movilidad, 20 segunditos, bajo 10 segundos y al final del todo ya hago esto. No empecemos directamente por abajo para evitar alguna lesión o alguna torcedura, ¿vale? Esto lo podemos dificultar en caso de tener ya una musculatura muy desarrollada y que diga, oye Jaime, pero es que yo me cojo un palo de escoba, me pongo en el extremo y no me sirve para absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, siempre tenemos un recurso que es poner una goma. Entonces, si yo ato, por ejemplo, lo mismo que hemos hablado antes, en cualquier zona donde podamos enganchar, cojo esta goma, pero también puede ser una plana, cojo la goma plana y desde aquí puedo trabajar. Yo le doy un puntito de tensión a esta goma y estiro. Y desde aquí la dificultad aumenta muchísimo. Yo aquí ya estoy haciendo fuerza. Lo que pasa es que estoy haciendo una posición isométrica. Igual puedo bajar la goma, siempre trabajamos con la distancia y aquí ya paso a hacer un trabajo de movilidad y ya no es como antes. ¿Que quiero aumentar la dificultad? Pues separo la goma, bajo la mano, ¿vale? Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta, como hemos hablado en la introducción, es el tema del bíceps braquial. ¿Qué pasa cuando jugamos con unas distancias o unos ejes que nos afectan a la biomecánica de movimiento? Si yo trabajo con codo extendido, ahora mismo, como hemos visto en otros episodios, como fue en el hombro, muy importante la sinergia del deltoides anterior. Tengo una palanca, estoy aquí trabajando con mi deltoides. ¿Qué hay en medio? El codo. ¿Qué puedo hacer si tengo alguna sobrecarga o veo que ya me empieza a dar aquí un puntito de tensión? Muy sencillo, flexionar el codo. ¿Qué consigo? Igual que yo puedo reducir la palanca con esta distancia, yo puedo reducir la distancia así. Y desde aquí, igual, pues sujetar la muñeca y hacer... Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando trabajamos con estas gomas? Que reducimos el rango de movimiento. Entonces, tiene su parte positiva y su parte negativa. Esto afecta positivamente cuando ya he trabajado todos los rangos articulares. Después de trabajar en todo el movimiento, que siempre lo he recomendado, puedo finalizar con 30 segundos, con 10 segundos, lo que cada uno necesite, con ese rango corto, pero una fuerza extra, por así decirlo. Jaime, ¿qué me has preparado ahora? Estás ahí como un dependiente, macho. Sí, parece, eso parece. Pero bueno, hemos cogido dos mancuernas para pasar a hacer ejercicios de fortalecimiento. Estos ejercicios ya sí que son para casa o para el gimnasio. Estos ya no son para hacer en pista porque le vamos a dedicar tiempo y es como cuando cogemos cualquier pesa, por así decirlo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer son unas 20 repeticiones en cada movimiento, ¿vale? Entonces, lo que hablábamos antes, muy parecido al tema de las palancas. A mí estos ejercicios, ya no solo por tema de sujeción, para tener una base, por así decirlo, y hacer de manera analítica el movimiento, sino que ocurre que si yo dejo aquí la palanca abierta, mi codo al final tiene cierta tensión, entonces yo eso lo puedo regular con un apoyo de superficie. Cuanto más cerquita y menos espacio haya, más protección para mi muñeca. Si yo voy separando, más me cuesta. ¿Vale? Entonces al final estas superficies se hacen para hacerlo de manera analítica y para proteger la propia muñeca a la hora de hacer un ejercicio. En primer lugar tenemos esta flexión palmar
hacia adentro, ¿vale? Después, ¿qué vamos a ir haciendo? Simplemente 20 segundos de trabajo donde juego aquí a relajar y aquí a flexionar todo lo que pueda, y cada 20 segundos vamos a hacer un cuarto giro. Pues primero trabajo aquí hacia adentro ahora, lo que llamamos aducciones, ¿vale? Luego voy a rotar hacia adentro y este es el más complicado de todos con el cubital, que es esta flexión dorsal, ¿vale? Esta musculatura es muy importante cuando nos pegan una bola fuerte y tengo que responder de revés, por ejemplo, ¿vale? Y luego, ¿cómo puedo hacer la musculatura cubital como hemos visto antes? Pues nos giramos y rotamos hacia abajo y desde aquí trabajamos ahí. Lo mismo, ¿que quiero un poquito más de fuerza? Separo y trabajo aquí. Estos movimientos, al principio lo que puede ocurrir es que nos cuesten estos cubitales, porque al final, si nunca hemos trabajado de manera analítica la muñeca, se nos hace raro hacer estos movimientos. No pasa nada, empezamos poco a poco, cogemos pesitas de menos peso, puede ser de medio kilo, 1 kilo, y ya a partir de 2-3 kilos son ya pesos altos para fortalecimiento. Claro, pero lo que me estás contando es fortalecimiento puro y duro. Entiendo que aquí la articulación no puede estar lesionada. Por supuesto. Y es un trabajo que, bueno, pues que hacemos, ¿qué podemos hacerlo? ¿Un par de días a la semana? Sí, 3 veces por semana sería y eso, trabajo que al final no nos va a llevar más de 15 minutos de trabajo. Si quiero aumentar series, puedo hacer hasta 3 series de cada ejercicio, elevar a 20 repeticiones, y eso ya nos lleva, vamos, cualquiera que se ponga a combinar ejercicios rotacionales como lo que hemos hecho anteriormente con la goma, con este tipo de ejercicios, y ya si además trabajamos también con rotaciones, etcétera, vamos a terminar después de 15 minutos con un buen quemazón en toda la zona del antebrazo, seguro. Jaime, estás haciendo algo que lo veo constantemente en las pistas de pádel. ¿Esto es algo que está bien hecho? ¿No está del todo bien hecho? A ver, dime. Bueno, aquí nos vamos a mojar, ¿vale? Porque aquí hemos visto que muchas veces tenemos a jugadores planteando movimientos con la pala. No sé exactamente la intención que tienen, imagino que será el ganar la fuerza a la hora de golpear, pero no debemos olvidar que esto es un deporte de precisión, al final, en el que yo tengo que ejecutar con un blanco muy pequeño un gesto muy concreto con cierta angulación. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final nosotros le estamos dando una resistencia, y al usar la goma lo que voy haciendo es aumentar la resistencia de poco a más intensidad. ¿Qué ocurre? Que esto de cara a deportes o a gestos de precisión no resulta interesante, porque esa continuidad nos quita esa precisión, ¿vale? ¿Qué es recomendable? Pues si nosotros queremos trabajar para resistencia o para fuerza o para más la parte física, yo recomiendo que esta goma, en lugar de ponerla en la pala o en la mano, la pongamos en la cintura. Entonces nos podemos meter dentro de la goma, nos la ponemos en la cintura, y un ejercicio, si queremos hacer la parte física, la haríamos aquí. Nos cogemos la goma y empezaríamos a trabajar nuestro revés, nuestro golpeo para globos, todo tipo de movimiento que queramos hacer, y así evitamos en todo momento darle un efecto negativo, porque nosotros luego queremos darle transferencia de la preparación física al campo, y esta, en este caso, consideramos que es una transferencia errónea. El mismo ejemplo te lo pongo cuando podemos ver a un boxeador, a un futbolista, a un jugador de básquet. Un futbolista, a la hora de golpear balones o para que gane fuerza de golpeo, lo que se le suele ver es un trabajo de curl de cuádriceps, pero no se le ve que se pone una goma y hace carrera y golpeo. Entonces, pues con esto es muy similar. Trabajos donde la velocidad y la precisión en un blanco tienen una influencia deportiva, tenemos que evitar de trabajar aquí, porque de hecho lo único que nos puede generar es incluso inestabilidad en articulaciones como el hombro. Así que en mi punto de vista no sería un planteamiento adecuado como trabajo de preparación física específica. Claro, entonces el trabajo que hacemos en ese sentido sería sin la pala, analítico, bueno, pues con una goma, como hemos visto. Eso es. Pero trabajaríamos sin la pala. Exacto, exacto. O evitando esos gestos de realismo, por así decirlo, porque para eso ya hay
otras estrategias como puede ser una resistencia o cualquier entrenamiento que incluso te pueda plantear tu entrenador. Bueno, Santi, otro aspecto que queremos tratar ahora es el tema del bíceps y la utilización del bíceps como fortalecimiento. ¿Qué ocurre? Que nosotros pensamos en la muñeca y no nos llevamos la mirada aquí, pero como hemos hablado incluso en trabajos rotacionales, cada vez que hago un trabajo rotacional, incluso con resistencias hacia afuera, noto activación en el bíceps. Hemos tenido casos reales de gente que entra a la clínica por un problema de antebrazo y al final hemos visto que el origen está en algo tendinoso, de activación de la musculatura del bíceps braquial y que nos acaba afectando en una mala sinergia en estos problemas de antebrazo. ¿Qué vamos a hacer? Plantear o recomendar un ejercicio para el bíceps. No decimos que haya que hacer ejercicio de bíceps concéntrico a tope, sino que tenemos algunos recursos como son los excéntricos. Para plantear trabajo excéntrico hay dos maneras de enfocarlo. La primera que nosotros utilizamos es la de prevención de lesiones. Para prevención de lesiones nosotros usamos el trabajo excéntrico de bíceps, lo mismo de siempre, buscamos una base de sustentación y de aquí lo que hacemos es bajar lento durante 6 segundos. ¿Qué peso estás cogiendo, Jaime? Pues estoy cogiendo un peso con el que puedo luego levantarlo sin mucho esfuerzo, ¿vale? ¿Por qué? Porque como estamos diciendo, lo único que quiero es reclutar fibras y hacer un trabajo de control. No estoy tratando de superar mi máximo peso, ni hacer repeticiones, ni aumentar la masa muscular. Simplemente es un trabajo para hacer eso unos 3 veces por semana. Incluso en caso de tener algún tipo de lesión, se puede recomendar, pero eso ya en caso clínico, a alguna persona hacer este tipo de trabajo de bajadas controladas antes de jugar, 1 hora antes de jugar, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de este trabajo a si yo, vale, Jaime, quiero ganar fuerza o cómo se suele ganar fuerza con los excéntricos? Pues mirad, os voy a poner un ejemplo. Ahora mismo yo he cogido una pesa de 6 kilos. Esto no está recomendado para prevenir lesiones, solo sería la utilización de los excéntricos, que es cuando lo vemos en un gimnasio. Lo cuento porque luego puede llevar lugar a confusión y así distinguimos las dos partes. Prevención de lesiones, un peso muy controlado, bajadas controladas y que a la hora de subir no tengamos problemas. Lo que solemos ver a la hora de fortalecer es coger un peso mucho mayor. El excéntrico funciona con cargas muy altas, con una carga que yo de por sí no pueda levantar. ¿Qué se suele hacer con los excéntricos? Asistencia, o con un compañero, o con un mecanismo de polea, o conmigo mismo, me ayuda a subir y lo que hago es bajar. Esto es el entrenamiento por excelencia del método excéntrico, cuando yo no puedo con un peso y me tengo que ayudar. Aquí esto es un trabajo de ganancia de fuerza máxima, ¿vale? Explosividad también se suele usar para ganar explosividad, por eso podemos ver incluso mucho trabajo de sentadillas con pesas en los que hacen este método de entrenamiento. Nosotros lo recomendamos con un peso que podamos trabajar y hacerlo de manera controlada para simplemente fortalecer y evitar lesiones. Recordar un peso que sea controlado. No por hacer más voy a tener más beneficios. Jaime, llevamos un buen rato hablando de sinergias. ¿Qué es esto de la sinergia? ¿A qué te refieres con ello? Bueno, al final la sinergia es como un orden de activación, un orden de actuación, por así decirlo, en la que nuestra musculatura tiene que actuar. Por ejemplo, nosotros estamos poniendo en pantalla ahora mismo un ejemplo en el que hacemos este movimiento y la importancia del flexor radial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este trabajo es muy importante y esta es la musculatura que debe dominar. ¿Qué pasa si estamos trabajando con un preparador físico o con alguien ya especializado y queremos mejorar nuestro grip, como hemos hablado en la introducción, y necesitamos algo ya muy individualizado? Pues existen maneras de medir activaciones musculares y siempre tiene que darse pues esa predominancia a dominar con una musculatura u otra. Bueno, Jaime, pues a mí me ha quedado todo clarísimo y sobre todo me ha encantado darle la importancia que se merece a una articulación como la muñeca en el deporte del pádel, que te voy a contar. Eso es que la sensación que nos da cuando vamos a alguna pista o vemos partidos o gente que empieza su partido, como que ha calentado de todo, hombros, rodillas, cadera, tobillo,
¿Y qué pasa con la muñeca? Incluso hacen codos, pero la muñeca es como el gran olvidado y requiere mucha exigencia porque al final es lo que has mencionado, es que es el primer contacto que tenemos con nuestra pala. Así que ha de ser relevante y le tenemos que dar la importancia que se merece. Bueno, pues ya sabéis, muñeca, articulación de la muñeca, súper importante en este deporte que tanto nos gusta. Venga, nos vemos muy pronto en el próximo reportaje. Chao.